La lluvia caía como balas cuando Derek detuvo el auto en la parada del autobús y me dijo que me bajara. Tal vez caminar a casa bajo esta tormenta te enseñe algo de respeto, dijo, sin siquiera mirarme mientras salía bajo el aguacero. Vi sus luces traseras desaparecer en la oscuridad, aferrando mi bolso empapado y sonriendo entre los relámpagos. No tenía idea de que había estado planeando este momento durante 3 meses. Cuando presentaron el reporte de persona desaparecida 2 días después, yo ya estaba en un vuelo privado hacia Londres. 4 años más tarde, cuando mi helicóptero aterrizó en su obra de construcción en quiebra, Derek Williams se puso blanco como la cal, mientras sus trabajadores señalaban hacia el cielo. Era 15 de marzo de 2020, y acababa de cumplir 31 años esa mañana. La tormenta había estado formándose todo el día. Una de esas tormentas violentas de primavera que atraviesan el medio oeste como la venganza de la naturaleza. Estaba parada en la parada del autobús del centro en la Quinta Avenida, completamente empapada. Mi vestido de cumpleaños arruinado. Mi cabello cuidadosamente peinado pegado al cráneo. Pero no estaba llorando. Estaba calculando. Derek me había dejado ahí como castigo, o eso creía él. Más temprano esa noche, habíamos estado en casa de su madre, para lo que se suponía era mi cena de cumpleaños. Patricia Williams, una mujer que había hecho de odiarme su pasatiempo personal durante los últimos 6 años de mi matrimonio con su hijo, había pasado toda la comida enumerando mis fallas como esposa. Isabela no aprecia lo duro que trabaja Derek, había dicho, cortando su carne asada con precisión quirúrgica. Solo se sienta en esa casa todo el día, desperdiciando su dinero en sus pequeños pasatiempos. Mis pequeños pasatiempos. Como si el trabajo freelance de desarrollo web, que había estado financiando silenciosamente nuestra cuenta de emergencia durante 3 años, fuera algún tipo de entretenimiento adorable. Como si la planificación financiera que había estado haciendo nos hubiera salvado de la bancarrota 2 veces. Como si mi presupuesto cuidadoso no fuera la única razón por la que Derek podía permitirse sus juegos de póker semanales y herramientas costosas. Mamá tiene razón, había dicho Derek, sin siquiera mirarme. Necesitas empezar a mostrar algo de gratitud por la vida que te he dado. La vida que me había dado. La vida donde yo manejaba cada gasto del hogar, coordinaba cada obligación social, y de alguna manera permanecía invisible mientras hacía todo. La vida donde sus amigos Ryan Turner y Marcus López me trataban como su mesera personal en cada reunión. La vida donde su madre discutía abiertamente cuán decepcionada estaba de que Derek no se hubiera casado con Samantha Davis, la hija del médico que se escapó. Había sonreído y asentido durante la cena, tal como había estado haciendo durante años. Pero por dentro, estaba llegando a una conclusión que había estado gestándose durante meses. Ya había terminado. La tormenta afuera de la casa de Patricia había sido la cobertura perfecta para lo que vino después. Derek había estado bebiendo mucho. Su respuesta usual a las críticas de su madre sobre todo, desde mi carrera hasta mi incapacidad para producir nietos. Cuando llegó el momento de irse, estaba beligerante y buscando pelea. Me avergonzaste esta noche, había murmurado mientras conducíamos por la lluvia torrencial, sentándote ahí como un bulto en un tronco mientras mi madre trataba de ayudarte a entender tus responsabilidades. Ayudarme a entender. Como si ser sistemáticamente disminuida y criticada fuera de alguna manera educativo. Lamento que te sientas así, había respondido calmadamente, viendo los limpiaparabrisas luchar contra el aguacero. ¿Lamentas que me sienta así? Su voz había subido a ese tono peligroso que conocía tan bien. Deberías lamentar ser tan ingrata. ¿Sabes qué? Tal vez necesitas aprender algo de humildad. Fue entonces cuando se detuvo en la parada del autobús en la Quinta Avenida, justo en el corazón del centro donde los autobuses dejaban de funcionar después de las 9:00 p.m. Eran casi las 10:30. Bájate, había dicho, sus ojos brillando con satisfacción cruel. Camina a casa. Tal vez el ejercicio te ayude a pensar en lo bueno que lo tienes. 12 millas en una tormenta eléctrica, en tacones y vestido. Se suponía que era mi humillación, mi punto de quiebre.
el momento que finalmente me haría agradecida por su benevolencia. En cambio, fue mi liberación. Porque esto es lo que Derek no sabía. Había estado planeando mi escape durante 3 meses. No de nuestro matrimonio, aunque eso ciertamente era parte de ello, sino de toda la vida que lentamente me había estrangulado hacia la invisibilidad. 3 meses antes, había hecho un descubrimiento que cambió todo. Derek había dejado su laptop abierta y había visto los emails. No de otra mujer. Derek era demasiado perezoso y ensimismado para una aventura. No, estos emails eran peores. Eran de su madre, sus amigos e incluso su hermana Rachel, todos discutiendo el problema Isabela, cómo hacerme más sumisa, cómo romper mi racha obstinada, cómo convencerme de dejar mi trabajo web y enfocarme en ser una ama de casa apropiada. Habían estado estrategizando sobre mi vida como si fuera algún tipo de proyecto difícil que manejar. Pero la peor parte no era la manipulación. Era el desprecio casual. La forma en que me discutían como si fuera demasiado estúpida para notar lo que estaban haciendo. La suposición de que simplemente aceptaría lo que decidieran que era mejor para mí. Esa noche, había comenzado a planear. No venganza. La venganza habría sido demasiado simple, demasiado pequeña. Había comenzado a planear una transformación. Tenía más a mi favor de lo que Derek o su familia se daban cuenta. Mi pequeño pasatiempo de desarrollo web me había generado más de $95,000 en el último año, dinero que había estado canalizando silenciosamente hacia una cuenta separada que Derek no conocía. Había estado trabajando con clientes internacionales, construyendo un portafolio que podría llevarme a cualquier parte del mundo. También había estado aprendiendo. Mientras Derek pasaba sus noches bebiendo cerveza y viendo deportes, yo había estado tomando cursos en línea de gestión empresarial, marketing digital y estrategias de inversión. Mientras él había estado desestimando mi inteligencia, yo había estado desarrollando habilidades que ni siquiera podía comprender. Más importante, había estado documentando todo. Cada comentario cruel, cada gesto despectivo, cada intento de disminuirme. No para propósitos legales. Quería una ruptura limpia, no un divorcio complicado, sino para mí misma, para recordar por qué estaba tomando esta decisión. Así que cuando Derek me dijo que me bajara del auto esa noche, no era una víctima siendo abandonada. Era una estratega implementando una operación cuidadosamente planificada. Mi bolso empapado contenía no solo mi billetera y llaves, sino un sobreimpermeable con efectivo, un teléfono prepagado y un pasaporte fresco con mi nombre de soltera, Isabela Morales. Había estado esperando el momento correcto para desaparecer, y Derek acababa de entregármelo en bandeja de plata. Mientras estaba en esa tormenta, con rayos iluminando la calle vacía a mi alrededor, no estaba pensando en la caminata de 12 millas a casa. Estaba pensando en el tren nocturno a Chicago que tomaría en 3 horas. Estaba pensando en el vuelo matutino a Londres que comenzaría mi nueva vida. Sobre todo, estaba pensando en la expresión en la cara de Derek cuando finalmente se diera cuenta de que la esposa silenciosa y sumisa que había dado por sentada lo había jugado mejor de lo que él jamás había jugado a alguien. La tormenta apenas comenzaba, pero por primera vez en años no tenía miedo de mojarme. Parada bajo ese aguacero, aferré mi teléfono impermeable y marqué el número que había memorizado 3 meses atrás. El servicio de auto que había organizado ya estaba en camino, programado para llegar exactamente 20 minutos después de la partida de Derek. ¿Lista para su nueva vida, señorita Morales?, preguntó Patricia, la conductora, cuando me subí al auto cálido y seco. Más que lista, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Mientras nos alejábamos de la parada del autobús, permití que una sonrisa de pura satisfacción cruzara mi rostro. Derek pensaba que acababa de entregar el golpe decisivo en su campaña para romper mi espíritu. En cambio, me había dado la excusa perfecta para desaparecer para siempre. 3 meses antes de esa tormenta, en una sofocante tarde de diciembre, Derek había cometido el error que cambiaría todo. Había dejado su laptop abierta en nuestra mesa de la cocina mientras se duchaba, con su cuenta de Gmail conectada
y mostrando una cadena de emails que destrozaría cualquier ilusión que me quedara sobre nuestro matrimonio. El asunto decía: la situación Isabela, notas de reunión familiar. Mis manos se congelaron sobre el teclado. Debería haberla cerrado, alejarme, preservar cualquier dignidad que quedara en nuestra relación. En cambio, hice clic. El email era de Patricia Williams a su círculo íntimo: Derek, su hermana Rachel González y sus amigos más cercanos Ryan Turner y Marcus López. Lo que leí en esos mensajes hizo que mi estómago se contrajera con una mezcla de ira y claridad fría y calculadora. Se está volviendo demasiado independiente, había escrito Patricia. Este negocio de desarrollo web le está haciendo pensar que no necesita a Derek. Necesitamos cortar esto de raíz antes de que se le ocurran ideas sobre irse. Rachel había respondido con precisión quirúrgica: estoy de acuerdo. Derek necesita ser más firme sobre el trabajo. Ninguna esposa de un hombre Williams debería andar jugando a ser empresaria. Refleja mal en la familia. Pero fue la contribución de Ryan la que realmente me abrió los ojos. Mi esposa, Amanda, solía tener ambiciones profesionales también. La convencí de que apoyarme era más importante que perseguir sus propios sueños. Ahora está perfectamente contenta manejando el hogar y ayudando con mi consultoría. Derek solo necesita ser más firme. Marcus había aportado su propia sabiduría. La clave es hacer que sienta que el trabajo es su decisión dejarlo. Crear suficientes obstáculos, suficiente crítica, suficientes obligaciones familiares que eventualmente renuncie por su cuenta. Entonces nunca te resentirá por hacerla parar. La respuesta de Derek había sido el clavo final en el ataúd de nuestro matrimonio. Todos tienen razón. He sido demasiado blando. Es hora de recordarle a Isabela dónde deberían estar sus prioridades. La cena de cumpleaños en casa de mamá será el momento perfecto. Habían estado planeando romperme sistemáticamente, metódicamente, con la eficiencia fría de personas que me veían no como una persona, sino como un problema que resolver. Una vez que empecé a buscar, el patrón se volvió imposible de ignorar. Cada reunión familiar donde había sido sutilmente criticada, cada sugerencia de que mi trabajo estaba quitando tiempo de Derek, cada comentario casual sobre cómo las esposas exitosas apoyaban las ambiciones de sus maridos en lugar de perseguir las propias. No había sido accidental. Había sido coordinado. Desplacé el cursor a través de meses de emails, cada uno revelando otra capa de manipulación. Discutían mi horario, mis reuniones con clientes, mis ingresos, información que Derek había estado recopilando y compartiendo con su familia como reportes de inteligencia. Isabela hizo $14,000 el mes pasado, decía un email. Eso es más de lo que Derek ganó del negocio de construcción. Se está volviendo demasiado confiada. Demasiado confiada. Como si la confianza en una esposa fuera algo peligroso, algo que manejar y contener. Encontré planes detallados para socavar mi trabajo. Patricia programando emergencias familiares durante mis presentaciones importantes con clientes. Rachel llamando con necesidades urgentes justo antes de mis fechas límite. Derek iniciando peleas la noche antes de reuniones importantes, asegurándose de que estuviera emocionalmente agotada y fuera de juego. Habían estado saboteándome durante más de un año, y yo había estado demasiado confiada, demasiado enfocada en mantener la paz para verlo. Pero sus emails revelaron algo más, algo que no entendían completamente, el verdadero estado del negocio de Derek. Mientras habían estado enfocados en disminuir mis ingresos, habían estado ignorando cuánto los necesitábamos realmente. Williams Construction estaba fallando. Derek había estado mintiéndole a todos, incluyendo a su familia, sobre qué tan mal se habían puesto las cosas. Los juegos de póker, las herramientas costosas, el gasto casual, todo estaba siendo financiado por mi trabajo de desarrollo web. Sin mis ingresos, habríamos perdido la casa hace 18 meses. Capturé pantalla de cada email, cada registro financiero al que pude acceder, construyendo una imagen integral de nuestra situación real. Derek no era el proveedor exitoso que su familia creía que era.
Era un hombre cuyo orgullo era tan frágil que preferiría destruir la confianza de su esposa antes que admitir que necesitaba su ayuda. Esa noche, después de que Derek salió de la ducha y casualmente cerró su laptop, comencé una nueva cuenta de email bajo mi nombre de soltera, Isabela Morales. Me reenvié todo a mí misma, creando un rastro digital que me recordaría en los días en que podría debilitarme exactamente por qué estaba tomando esta decisión. Durante las siguientes semanas, hice un inventario de todo lo que había construido mientras Derek y su familia estaban desestimando mi trabajo como un pasatiempo. Mi lista de clientes incluía 3 compañías internacionales, 2 corporaciones Fortune 500 y una lista creciente de pequeños negocios que pagaban tarifas premium por mi trabajo de desarrollo de marca. No era solo buena en lo que hacía, era excepcional. Mis diseños habían ganado premios de la industria que Derek nunca se había molestado en reconocer. Mis estrategias habían aumentado los ingresos de clientes por porcentajes medibles. Mi reputación en la comunidad de desarrollo era suficientemente sólida como para que pudiera trabajar desde cualquier parte del mundo. Mientras Derek luchaba por manejar un pequeño negocio de construcción en una ciudad, yo había estado construyendo una marca global desde nuestra mesa de la cocina. La ironía era asombrosa. Habían estado tratando de convencerme de que tenía suerte de tener a Derek cuando la realidad financiera era exactamente lo opuesto. Él tenía suerte de tenerme, y era demasiado orgulloso para admitirlo. Esa comprensión cambió todo. Esto no se trataba de escapar de un mal matrimonio. Se trataba de escapar de personas que veían mi éxito como una amenaza a su visión del mundo. Personas que preferirían verme disminuida antes que reconocer que sus suposiciones sobre los roles de género estaban desactualizadas y equivocadas. Comencé a planear no solo una salida, sino una transformación. Si querían subestimarme, usaría esa subestimación como un arma. Investigué oportunidades de negocio en Europa, donde mi estética de diseño y habilidades de marketing serían valoradas de manera diferente. Identifiqué mercados donde la experiencia estadounidense en marca digital estaba en alta demanda. Comencé a aprender alemán básico y francés a través de cursos en línea, diciéndole a Derek que estaba tomando clases de pasatiempo para mejorarme. Él lo alentó, pensando que finalmente me estaba enfocando en automejora en lugar de ambiciones profesionales. No tenía idea de que me estaba preparando para construir algo mucho más allá de su comprensión. También comencé a ejercitarme, no por vanidad, sino por fuerza física y mental. Tomé clases de defensa personal, diciéndole a Derek que quería sentirme más segura cuando él trabajaba hasta tarde. Abrí cuentas de inversión, aprendiendo a hacer crecer el dinero que estaba moviendo silenciosamente fuera de nuestras finanzas conjuntas. Cada habilidad que desarrollé, cada plan que hice, cada dólar que ahorré, todo sucedió mientras Derek y su familia continuaban su campaña para hacerme más pequeña. Pensaban que estaban ganando porque dejé de discutir con sus críticas. No se dieron cuenta de que había dejado de importarme sus opiniones completamente. Para principios de marzo, tenía todo en su lugar. Un cofre de guerra sustancial en mis cuentas privadas, un portafolio suficientemente fuerte para asegurar clientes en cualquier parte del mundo, documentación de cada conversación manipulativa, cada ataque coordinado a mi confianza, cada mentira que Derek había dicho sobre nuestras finanzas. Más importante, tenía claridad. Entendía exactamente quiénes eran estas personas y lo que pensaban de mí. La parte triste no era su crueldad, era su suposición de que era demasiado débil o demasiado estúpida para reconocerla. Me habían dado el regalo de absoluta claridad moral. No les debía nada. Todo lo que necesitaba era el momento correcto para desaparecer. Un momento cuando mi ausencia sería suficientemente dramática para dar un punto, pero suficientemente limpia para asegurar que no pudieran seguirme. Derek me entregó ese momento en una bandeja de plata, envuelta en una tormenta y atada con su propia arrogancia. Mientras estaba en esa lluvia 3 meses después, ya no estaba pensando en su traición. Estaba pensando en mi libertad. La mujer que había descubierto esos emails había sido su víctima. La mujer que había prosperado en Europa sería su propia creación. Después de descubrir esos emails, me convertí en una actriz en mi propia vida. Cada mañana,
Me despertaba junto a Derek y le sonreía con la misma sonrisa que le había estado dando durante 6 años. Le hacía su café exactamente como le gustaba. 2 azúcares, un chorrito de crema. Le preguntaba sobre su día, sus proyectos, la salud de su madre. Interpretaba el papel de la esposa devota tan perfectamente que incluso yo a veces olvidaba que estaba actuando. La clave era entender a mi audiencia. Derek quería una esposa que fuera agradecida, ligeramente indefensa y completamente enfocada en sus necesidades, así que eso es exactamente lo que le di, mientras silenciosamente construía un imperio que ni siquiera podía imaginar. «Cariño», dije una mañana a finales de enero, untando su tostada con precisión practicada. «Tu madre mencionó que Rachel podría necesitar ayuda con la recaudación de fondos de la iglesia. ¿Debería ofrecerme como voluntaria?» Derek levantó la vista de su teléfono, complacido. «Eso es considerado de tu parte, Izzy. Mamá siempre dice que podrías hacer más por la familia». Izzy. Había comenzado a llamarme así años atrás, afirmando que Isabela era demasiado formal. Lo odiaba, pero sonreí y asentí como si fuera entrañable. «Solo quiero ser útil», dije. «Buena chica», dijo, palmeando mi mano de manera condescendiente antes de volver a su pantalla. «Buena chica», como si fuera una mascota bien entrenada recibiendo elogios por sentarse a la orden. Pero mientras Derek veía cumplimiento, yo estaba recolectando inteligencia. Cada evento familiar se convirtió en una oportunidad para estudiar a mi oposición. Cada conversación reveló más sobre sus planes, sus debilidades, sus suposiciones sobre mis capacidades. Mis días desarrollaron un ritmo cuidadoso. Las mañanas pertenecían a Derek. Hacer el desayuno, discutir su horario, interpretar a la esposa solidaria. Pero una vez que se iba al sitio de construcción, me transformaba en alguien que él nunca había conocido, Isabela Morales, consultora internacional de marca. Trabajaba desde nuestro dormitorio de huéspedes convertido, que Derek desestimaba como mi cuarto de manualidades. No tenía idea de que desde este pequeño espacio estaba manejando proyectos a través de 3 continentes. Mientras él luchaba por coordinar trabajos de construcción locales, yo estaba desarrollando estrategias de marketing para compañías en Londres, Berlín y Tokio. Mis llamadas con clientes ocurrían durante sus horas de trabajo. Las videoconferencias se programaban alrededor de sus rutinas. La colaboración internacional ocurría mientras él veía televisión, completamente inconsciente de que la mujer que le traía cerveza y pretzels estaba simultáneamente cerrando tratos por más de su ingreso anual. La ironía era deliciosa. Derek a menudo se quejaba de esposas que no entendían los negocios, sin darse cuenta de que estaba casado con alguien que los entendía mejor que él. Construí sistemas para mantener mi doble vida. Líneas telefónicas separadas enrutadas a través de mi laptop. Correspondencia comercial reenviada a una dirección que Derek no conocía. Transacciones financieras cuidadosamente cronometradas para evitar su atención. Cada detalle manejado con la precisión de una operación encubierta. Porque eso es exactamente lo que era. La familia de Derek se convirtió en excelentes informantes involuntarios. Hablaban libremente a mi alrededor, tratándome como muebles que ocasionalmente necesitaban instrucciones. Sus conversaciones casuales revelaron todo lo que necesitaba saber sobre sus dinámicas, sus finanzas y sus planes. En las cenas de los domingos, me enteré de que la consultoría médica de Ryan Turner estaba luchando con costos de seguro por mala práctica. Su esposa, Amanda, había sido forzada a tomar un trabajo de medio tiempo en una oficina dental, a pesar de sus afirmaciones previas sobre estar perfectamente contenta manejando su hogar. La ironía se perdía en todos excepto en mí. Marcus López se jactaba de sus inversiones inmobiliarias, pero noté las líneas de estrés alrededor de sus ojos cuando pensaba que nadie estaba mirando. Una búsqueda rápida en línea reveló 3 propiedades en procedimientos de ejecución hipotecaria. Su experiencia en manejar esposas aparentemente no se extendía a manejar dinero. Rachel González, la hermana de Derek, pasaba estas reuniones quejándose de la falta de ambición de su esposo. Quería que él exigiera una promoción en la firma contable donde trabajaba, pero él prefería ingresos estables a avances arriesgados. Su matrimonio era una lucha de poder constante disfrazada de armonía doméstica.
Incluso Patricia Williams, la matriarca familiar, no era tan segura como pretendía. Había estado viviendo del seguro de vida del padre de Derek durante 15 años, pero esos fondos se estaban agotando. Su crítica de mi carrera no era solo sobre control, era sobre miedo de que pudiera volverme más exitosa que su hijo. Estas personas que gastaban tanta energía manejando mi vida apenas estaban manejando las suyas. Mientras interpretaba a la hermosa nuera, investigué silenciosamente las finanzas comerciales de Derek. Lo que descubrí era peor de lo que había sospechado por los emails. Williams Construction no solo estaba luchando, estaba fallando sistemáticamente. Derek había estado tomando depósitos para proyectos que no podía completar. Había pedido prestado contra equipo que no poseía. Su situación fiscal era un desastre de pagos perdidos y penalidades acumulándose. El negocio que Patricia constantemente elogiaba como evidencia del éxito de su hijo era en realidad un castillo de naipes sostenido por mis ingresos de diseño y maniobras financieras desesperadas. Encontré facturas impagas que databan de 8 meses atrás, cuentas de proveedores en cobranzas, pólizas de seguro que habían caducado por falta de pago. Derek había estado robando a Pedro para pagarle a Pablo durante tanto tiempo que había olvidado cuáles deudas eran cuáles. El descubrimiento más condenatorio fue una segunda hipoteca sobre nuestra casa que Derek había tomado sin mi conocimiento, falsificando mi firma en documentos que nunca había visto. El dinero había desaparecido en el negocio de construcción, significando que nuestro hogar era garantía para sus fallas profesionales. Cada cena familiar donde Patricia criticaba mis contribuciones financieras se volvía más surrealista. Literalmente dependían de los ingresos que estaban tratando de convencerme de abandonar. Mientras Derek pasaba sus noches bebiendo cerveza y viendo deportes, yo usaba el tiempo para prepararme para mi nueva vida. Me inscribí en cursos en línea bajo mi nombre de soltera, estudiando Derecho Comercial Internacional, estructuras fiscales europeas y tendencias de marketing global. Me uní a grupos de networking profesional, asistiendo a conferencias virtuales donde líderes de la industria discutían oportunidades en mercados emergentes. Aprendí sobre programas de incubación de negocios en Londres, aceleradores de startups en Berlín y oportunidades de consultoría en Ámsterdam. Más importante, estudié idiomas. Alemán a través de Duolingo durante mis descansos de almuerzo. Francés a través de podcasts nocturnos mientras Derek veía televisión. Italiano a través de aplicaciones matutinas mientras él dormía sus resacas. Cada nueva frase que aprendía era otro paso alejándome de la vida que habían planeado para mí. Derek ocasionalmente notaba mis audífonos y materiales de aprendizaje de idiomas. ¿Todavía trabajando en esas clases de pasatiempo?, preguntaba con condescendencia divertida. Solo tratando de mejorarme, respondía, lo cual era absolutamente cierto. Solo que no de la manera que él imaginaba. La parte más difícil no era planear la logística de mi escape. Era manejar el peso emocional de vivir una mentira. Cada gesto amable de Derek llevaba el conocimiento de su traición. Cada reunión familiar incluía personas que estaban activamente planeando disminuirme. Cada conversación requería monitoreo cuidadoso para mantener mi cobertura. Comencé a ver a una terapeuta, pagando en efectivo para evitar registros de seguro que Derek pudiera notar. Dr. Carmen Rivera me ayudó a entender que mi ira no era destructiva. Era clarificadora. No estás dejando un matrimonio, me dijo durante una sesión. Estás escapando de una conspiración. Esa perspectiva cambió todo. No estaba abandonando una relación. Estaba escapando de personas que me veían como un obstáculo a su visión de cómo debería funcionar el mundo. Practiqué desapego emocional, aprendiendo a observar a Derek y su familia como un antropólogo estudiando una cultura desconocida, sus suposiciones sobre roles de género, su crueldad casual, su confianza absoluta en su derecho a controlar mis decisiones. Todo se convirtió en datos en lugar de ataques personales. Para febrero, podía escuchar las críticas de Patricia sin sentirme herida. Podía ver a Derek desestimar mis opiniones sin enojarme. Podía soportar su condescendencia con compostura perfecta, porque sabía algo que ellos no sabían. Ya me había ido. Solo estaba esperando el momento correcto para hacerlo oficial. 2 semanas antes de mi cumpleaños número 31, descubrí la pieza final de su plan.
Derek había olvidado cerrar su laptop otra vez. O tal vez su arrogancia había llegado al punto donde no pensaba que era lo suficientemente inteligente para entender lo que estaba leyendo. De cualquier manera, el hilo de email titulado Plan de intervención de cumpleaños expuso su estrategia completa para mi destrucción emocional. El plan era elegante en su crueldad. Habían estado coordinando durante meses. Cada miembro de la familia ha asignado un papel específico en lo que llamaban terapia de ajuste de realidad. La cena de cumpleaños en casa de Patricia no era solo otra reunión familiar. Era una intervención cuidadosamente orquestada, diseñada para romper mi espíritu de una vez por todas. La clave es hacerla sentir aislada, había escrito Patricia. Cada mujer en la mesa necesita reforzar cuán inusual y egoísta es su enfoque en la carrera. Compartiré historias sobre matrimonios exitosos, donde las esposas priorizan la familia sobre la ambición personal. Rachel se había ofrecido como voluntaria para mencionar mi falta de hijos. Mencionaré cómo Amanda Turner ha estado hablando de intentar un segundo bebé y cuán plena parece desde que se enfoca en la familia. El reloj biológico de Isabella está corriendo. Necesitamos hacerla sentir que está desperdiciando sus años principales en búsquedas profesionales sin sentido. Ryan se había comprometido a compartir perspectiva médica sobre estrés relacionado con el trabajo en mujeres. Como doctor, sus palabras llevarían autoridad cuando discutiera cómo la presión profesional podría dañar la salud y fertilidad de una mujer. Recomendaré que considere retirarse del estrés laboral por su propio bienestar, había escrito. El papel de Marcus era cuestionar la legitimidad de mi negocio completamente. Haré preguntas detalladas sobre su base de clientes, obligaciones fiscales y registro comercial. La mayoría de las mujeres que hacen trabajo freelance no entienden las implicaciones legales. Dejaré claro que probablemente está operando ilegalmente y podría enfrentar consecuencias serias. El trabajo de Derek era entregar el golpe final. Después de que su familia hubiera pasado la noche socavando mi confianza y cuestionando mis decisiones, él ofrecería la solución. Sugeriré que tome un descanso del trabajo para enfocarse en nuestro matrimonio y formar una familia. Lo enmarcaré como romántico, queriendo proveer para ella para que no tenga que preocuparse por dinero nunca más. Leer su coordinación era como descubrir que personas en las que habías confiado habían estado planeando tu asesinato, excepto que en lugar de matar tu cuerpo, querían asesinar tu espíritu, tu independencia, tu sentido de autoestima. Esa noche, mientras Derek dormía junto a mí, completamente inconsciente de que sabía sobre su plan, finalicé mis propios preparativos. Mañana sería mi cumpleaños. Mañana, Derek conduciría hasta esa parada de autobús pensando que me estaba enseñando humildad. En cambio, me estaría entregando mi libertad. El 15 de marzo amaneció claro y frío. Me desperté antes de mi alarma, mi cuerpo eléctrico de anticipación. Derek todavía dormía, completamente inconsciente de que esta sería la última mañana que compartirías una cama. Cuando Derek bajó tambaleándose las escaleras, lo saludé con la sonrisa más brillante que había usado en meses. «Feliz cumpleaños para mí», dije alegremente, poniendo su taza de café exactamente donde la esperaba. «¿Lista para esta noche?», preguntó, tomando un sorbo de café. «No puedo esperar», respondí, y por primera vez en años lo decía completamente en serio. «Tengo un presentimiento muy bueno sobre hoy». Derek se veía complacido, probablemente interpretando mi emoción como evidencia de que su plan ya estaba funcionando. «Mamá está realmente esperando con ansias», dijo. «Tiene algunas cosas que quiere discutir contigo». He estado pensando mucho últimamente sobre la familia, sobre prioridades. Creo que esta noche podría ser exactamente lo que necesito. La confusión en sus ojos era deliciosa. Había esperado que estuviera aprensiva sobre enfrentar las críticas de su familia, no genuinamente emocionada al respecto. Mientras Derek se iba al trabajo, pasé mi cumpleaños ejecutando la fase final de mi plan de escape. Confirmé mis arreglos de transporte, el servicio de auto que me recogería de la parada del autobús, el tren nocturno a Chicago, el vuelo matutino a Londres.
Mis pocas posesiones preciosas ya estaban aseguradas en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad, movidas allí gradualmente durante la semana pasada en cajas etiquetadas como cosas viejas de la universidad, que Derek había ayudado a cargar sin sospechar. La casa se quedaría exactamente como Derek esperaba encontrarla cuando regresara. Mi ropa en el closet, mis artículos de tocador en el baño, mi laptop cargándose en el mostrador de la cocina. Las únicas cosas que faltarían serían artículos tan pequeños que podría no notar su ausencia durante días. Pasé la tarde preparando una sorpresa final. Un sobre que contenía copias impresas de cada email, cada plan, cada crueldad casual que habían compartido sobre mí. No como munición para venganza, sino como evidencia de que había sabido exactamente lo que estaban haciendo y había elegido mi respuesta en consecuencia. Cuando Derek llegó a casa esa noche, lo saludé con entusiasmo que bordeaba lo maníaco. Había elegido mi atuendo cuidadosamente. El vestido azul que había elogiado meses atrás, los aretes de perla que su madre me había dado para Navidad, el anillo de bodas que pronto se convertiría en evidencia en procedimientos de divorcio. «Te ves hermosa», dijo, genuinamente sorprendido. «Quería verme especial esta noche», respondí. «Tengo el presentimiento de que esta velada va a cambiar todo». El comedor de Patricia estaba preparado como un escenario para mi ejecución. La china buena, el montaje formal de la mesa, el arreglo cuidadoso de fotos familiares que enfatizaban roles de género tradicionales. Cada detalle diseñado para reforzar su mensaje sobre prioridades femeninas apropiadas. La cena de cumpleaños procedió exactamente como sus emails habían delineado. Preguntas casuales sobre mi trabajo que se volvieron progresivamente más críticas, referencias sutiles a mi falta de hijos, consejos médicos sobre estrés y fertilidad, sugerencias gentiles de que podría ser más feliz con prioridades diferentes. Respondí a cada ataque con consideración reflexiva, como si nunca hubiera escuchado estas ideas antes y las encontrara fascinantes. «Todos son tan sabios», dije durante el postre. «Puedo ver por qué Derek valora tanto sus opiniones. Me han dado mucho en qué pensar». Derek extendió la mano y apretó la mía, sus ojos brillantes de anticipación de victoria. «Te dije que se preocupan por ti, y sí, todos queremos lo mejor para ti». «Lo sé», dije suavemente, «y creo que finalmente estoy lista para aceptar lo que eso significa». La satisfacción alrededor de la mesa era palpable. Pensaban que habían ganado, pensaban que había sido quebrada por su asalto coordinado a mi confianza e independencia. No tenían idea de que en menos de 3 horas desaparecería de sus vidas para siempre, dejando atrás solo evidencia de su conspiración y el eco de su propia arrogancia. El acto final estaba a punto de comenzar. La lluvia comenzó justo cuando salimos de la casa de Patricia. Gotas gordas salpicando contra el parabrisas como lágrimas de un cielo enojado. Derek estaba inusualmente callado durante el viaje, su mandíbula puesta en esa expresión familiar de determinación justa. «Fue una noche maravillosa», dije suavemente, viendo la tormenta intensificarse afuera. «Tu familia realmente me abrió los ojos esta noche». «Se preocupan por ti, Izzy», dijo, su voz llevando ese tono condescendiente que había llegado a despreciar. «A veces preocuparse significa tener conversaciones difíciles». «Entiendo eso ahora», respondí, mi voz temblando con lo que Derek interpretó como rendición inminente. «He sido tan egoísta, tan enfocada en mis propios deseos, en lugar de lo que es mejor para nuestra familia». La sonrisa que se extendió por su cara era depredadora. Este era el momento hacia el que había estado construyendo durante meses. El reconocimiento completo de su autoridad sobre mis decisiones, mis ambiciones, mi mismo sentido del yo. La tormenta estaba empeorando, láminas de lluvia convirtiendo las calles familiares en un paisaje acuático borroso. Derek conducía con la confianza de un hombre que creía que me estaba rescatando de mis propias ilusiones. Cuando Derek se detuvo en la parada del autobús de la Quinta Avenida, sentí un extraño momento de gratitud. No por lo que estaba a punto de hacer, sino por la claridad absoluta de su carácter que este momento proporcionaría. La lluvia caía a torrentes ahora, el tipo de tormenta que empapa la ropa en segundos,
La parada del autobús ofrecía refugio mínimo, solo un techo metálico delgado que parecía diseñado más para propósitos estéticos que para protección real. «Bájate», dijo Derek, su voz fría con autoridad fabricada. Me volví a mirarlo, dejando que confusión y dolor jugaran por mis facciones. «Derek, ¿qué estás haciendo?» «Enseñándote una lección que deberías haber aprendido hace años», respondió, sus ojos brillando con satisfacción cruel. «Tal vez caminar a casa en esta tormenta te ayude a entender lo bueno que lo tienes». «Pero son 12 millas», dije, mi voz quebrándose con desesperación perfectamente calculada. «En este clima». «Deberías haber pensado en eso antes de ser tan ingrata. ¿Sabes qué? Tal vez necesitas aprender algo de humildad». «Derek, por favor», susurré, saliendo hacia la tormenta. «Lamento si molesté a tu familia». «No querías ser egoísta», interrumpió. «No querías priorizar tu pequeño pasatiempo sobre nuestro matrimonio». Cada pregunta era una estocada de daga diseñada para maximizar el daño psicológico. Quería que me sintiera pequeña, indefensa, dependiente de su misericordia para seguridad básica. «Entiendo ahora», susurré, saliendo hacia la tormenta. «Haré mejor, seré mejor». «Espero que sí», dijo, ya poniendo el auto en marcha. «Por el bien de ambos». Mientras las luces traseras de Derek desaparecían en la tormenta, me quedé sola en la parada del autobús y comencé a reír. No la risa amarga de la derrota, sino la alegría pura de una mujer que acababa de presenciar a su esposo revelar exactamente quién realmente era. La lluvia empapó mi vestido de cumpleaños en segundos, pero me sentía más cálida de lo que había estado en años. Cada gota que golpeaba mi piel lavaba otra capa de duda. Otro momento de preguntarme si estaba siendo demasiado dura en mi juicio. Derek acababa de proporcionar el signo de puntuación perfecto a 6 años de abuso emocional sutil. Un hombre que amara a su esposa nunca la dejaría varada en una tormenta peligrosa como castigo por tener opiniones que no le gustaran. Saqué el teléfono impermeable que había escondido en mi bolso. El servicio de auto que había organizado ya estaba en ruta, programado para llegar exactamente 20 minutos después de la partida de Derek. El tiempo lo era todo en operaciones como esta. Mientras esperaba, compuse un mensaje de texto a mi hermana en California. «Comenzando de nuevo esta noche. Te explico todo pronto. Estoy a salvo y soy libre». El mensaje estaba programado para enviarse en 3 horas, después de que estuviera a salvo en el tren a Chicago. A millas de distancia, Derek probablemente ya estaba al teléfono con su madre, reportando el éxito de su intervención de cumpleaños. Pensaban que entendían la psicología, pensaban que sabían cómo romper el espíritu de alguien y reconstruirlo según sus especificaciones. Para cuando Derek se diera cuenta de que no estaba caminando a casa en la tormenta, yo estaría más allá de su alcance para siempre. Las luces delanteras de mi vehículo de rescate aparecieron a través de la lluvia exactamente a tiempo. Mientras me subía al interior cálido y seco, sentí las últimas cadenas de mi vida anterior cayéndose. La tormenta que Derek pensó que me rompería había sido en realidad mi salvación. Habían orquestado mi cumpleaños como el comienzo de mi rendición completa. En cambio, se había convertido en el momento de mi liberación completa. «¿Noche difícil?», preguntó la conductora, Patricia sin juzgar. Había reservado su servicio específicamente porque sus reseñas mencionaban discreción y confiabilidad. En realidad, dije, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad, es la mejor noche que he tenido en años. Durante el viaje de 20 minutos a la estación de tren, ejecuté la fase final de mi estrategia de comunicación. Mi teléfono contenía mensajes de texto preescritos para todos los que necesitaban saber que estaba a salvo, cada uno programado para enviarse a intervalos cuidadosamente calculados durante las siguientes 48 horas. Los mensajes crearían un rastro sugiriendo aventura espontánea, en lugar de escape calculado. Para cuando Derek se diera cuenta de que estos eran automatizados, yo estaría establecida en mi nueva vida con residencia legal y credenciales profesionales. En la estación de tren, completé la tarea más satisfactoria de todo mi escape.
entregar el paquete de evidencia que destrozaría la confianza de la familia de Derek en su guerra psicológica. El paquete contenía cada email que había descubierto, organizado cronológicamente con secciones resaltadas mostrando su coordinación. Había incluido una cronología detallada mostrando cómo sus emergencias familiares habían sido deliberadamente programadas para sabotear mis presentaciones con clientes. Más condenatorio de todo, documenté cómo mis ingresos habían estado subsidiando el negocio fallido de Derek durante 3 años. La carta de presentación era breve y clínica. Derek, encontré tus emails, todos ellos. Sé sobre el plan de intervención de cumpleaños, la campaña para socavar mi negocio y el esfuerzo coordinado de tu familia para romper mi espíritu. Sé sobre la segunda hipoteca que tomaste en nuestra casa sin mi consentimiento. Estoy solicitando el divorcio. No me estoy escondiendo de ti. Simplemente estoy construyendo una vida donde personas como tú no pueden tocarme. Isabela Morales. El uso de mi nombre de soltera señalaría que no solo estaba dejando nuestro matrimonio, estaba borrando cada rastro de conexión con su familia. Mientras me acomodaba en mi asiento en el tren nocturno a Chicago, revisé la estrategia financiera que había hecho posible mi escape. Derek y su familia habían pasado meses tratando de convencerme de que mi trabajo era un pasatiempo que no podía sostenerme independientemente. Estaban a punto de descubrir exactamente cuán equivocados habían estado. Mi negocio de consultoría había generado más de $142,000 en el año pasado. Los clientes europeos que había estado cultivando ya estaban comprometidos con contratos por valor de $195,000 para el año venidero, con opciones de expansión que podrían duplicar esa cantidad. Mientras Derek había estado pidiendo prestado contra nuestra casa para financiar su compañía de construcción fallida, yo había estado construyendo una base de clientes internacional que me permitiría trabajar desde cualquier parte del mundo. Durante el viaje de 8 horas en tren, finalicé mi transición comercial. Mis clientes europeos recibieron actualizaciones sobre mi cronología acelerada para reubicar operaciones a Londres. La respuesta fue entusiasta. La experiencia de marketing estadounidense estaba en alta demanda. También activé relaciones comerciales que había estado construyendo con firmas legales británicas especializadas en servicios para expatriados estadounidenses. Para cuando mi avión aterrizara en Londres, tendría representación legal, relaciones bancarias comerciales y arreglos de vivienda temporal, todo confirmado. La startup de tecnología de Manchester ofreció patrocinar mi solicitud de visa de trabajo y proporcionar espacio de oficina a largo plazo. Lo que Derek había desestimado como juegos de computadora era en realidad abriendo puertas a oportunidades que nunca podría imaginar. Mientras el amanecer se alzaba sobre el campo de Illinois, completé el paso final. Oficialmente convertirme en Isabela Morales en todo sentido práctico. Mi pasaporte, licencias comerciales, relaciones bancarias y credenciales profesionales eran todas legítimas y legales. Isabella Williams simplemente desaparecería de todos los registros y bases de datos, mientras Isabela Morales emergía como una consultora internacional exitosa con credenciales establecidas y experiencia comprobada. Mientras el tren se detenía en Union Station de Chicago, me di cuenta de que la parte más difícil de mi escape había terminado. Había extraído exitosamente a mí misma de una situación tóxica con mi dignidad, mis recursos y mi futuro intactos. La mujer que se bajó de ese tren no era una víctima huyendo del abuso, sino una profesional exitosa, reubicándose para expandir sus oportunidades comerciales. Derek me había dado la historia de portada perfecta para mi desaparición, y había usado su crueldad como la base para mi libertad. Isabela Morales estaba lista para conquistar Londres. 36 horas después de que Derek me dejara en esa parada de autobús, estaba sentada en una cabina de primera clase a 30,000 pies sobre el océano Atlántico, bebiendo champán y viendo la costa estadounidense desaparecer bajo capas de nubes. La transformación era tan completa que sentía como si estuviera presenciando la vida de otra persona. La azafata, Sophie, elogió mi compostura durante el despegue. ¿Primera vez en Europa?, preguntó con acento británico. Primera vez en mi nueva vida, respondí, sorprendiéndome de lo natural que sonaban las palabras. El boleto de clase ejecutiva había sido una indulgencia,
pero también una declaración. Isabella Williams había volado en clase económica en las raras ocasiones que Derek consideraba que el viaje valía la pena. Isabella Morales viajaba con comodidad porque entendía que invertir en su propio bienestar era una práctica comercial sólida. Durante el vuelo de 8 horas, finalicé mi registro comercial británico y confirmé mis arreglos de vivienda temporal en Londres. Para cuando aterrizara, Isabella Morales sería una residente legal con alojamiento confirmado y operaciones comerciales activas. Aterrizar en Heathrow se sintió como entrar a un universo diferente. El aeropuerto era un monumento a la eficiencia británica y la sofisticación. Todo organizado con una precisión que reflejaba los valores culturales que esperaba adoptar. Mi vivienda temporal era un apartamento completamente amueblado en Canary Wharf, un vecindario que dominaba el Támesis. El alquiler había sido organizado a través de un servicio de vivienda corporativa que se especializaba en reubicaciones comerciales internacionales, prestando legitimidad a mi historia de expandir operaciones a mercados europeos. Parada en la ventana, mirando el río hacia la City de Londres en la distancia, sentí algo que no había experimentado en años: control completo sobre mi entorno. Nadie aquí conocía a Isabella Williams. Nadie tenía opiniones sobre mis decisiones profesionales, mi falta de hijos o mi falta de gratitud apropiada por la protección masculina. Establecer independencia legal requirió coordinación cuidadosa con sistemas legales tanto británicos como estadounidenses. Los papeles de divorcio que había preparado antes de irme fueron presentados exactamente como estaba programado, con el servicio de proceso manejado por una firma legal que se especializaba en disolución marital internacional. La respuesta inicial de Derek fue predecible: confusión, ira e intentos de retratar mi partida como evidencia de inestabilidad mental. Las cartas de su abogado, reenviadas a mi representación británica, alternaban entre amenazas y súplicas de reconciliación que revelaban cuán poco entendía mi motivación. La fase de divulgación financiera sería particularmente dañina para la narrativa de Derek. Mi documentación de la condición financiera real de su negocio, combinada con evidencia de mis contribuciones de ingresos, pintaba una imagen que contradecía directamente las suposiciones de su familia sobre las dinámicas de nuestra relación. Lo más satisfactorio fue descubrir que mi partida había desencadenado consecuencias financieras que Derek no había anticipado. Sin mis ingresos para subsidiar sus operaciones comerciales, Williams Construction enfrentaba problemas inmediatos de flujo de efectivo. Aprender a navegar la cultura británica se convirtió en una alegría inesperada en lugar de un desafío. La franqueza de la comunicación británica, su respeto por la competencia profesional independientemente del género y su suposición de que los adultos eran responsables de sus propias decisiones, crearon un ambiente donde podía florecer. Mi vecina, Dr. Emma Thompson, se convirtió en mi guía informal a las costumbres sociales británicas. Los estadounidenses a menudo piensan que somos fríos, explicó durante el café. Pero simplemente creemos que las personas deberían ser juzgadas por sus capacidades en lugar de sus relaciones personales. Esta filosofía era liberadora después de años de tener mi valor evaluado, basado en mi éxito como esposa de Derek, en lugar de mis logros como individuo. En Gran Bretaña, a nadie le importaba si estaba casada, divorciada o sin hijos. Les importaba si entregaba resultados. Me inscribí en clases intensivas de inglés británico y me uní a grupos de networking profesional, construyendo conexiones sociales basadas en intereses compartidos y respeto mutuo en lugar de obligaciones familiares y expectativas tradicionales de género. A pesar de mi ruptura completa de mi vida anterior, mantuve monitoreo discreto de las actividades de Derek y su familia, no por nostalgia o deseo de venganza, sino por preocupaciones prácticas de seguridad. El monitoreo reveló que la incredulidad inicial de Derek había evolucionado hacia una narrativa de victimización. Estaba diciéndole a cualquiera que escuchara que había sufrido algún tipo de colapso y abandonado nuestro matrimonio sin explicación. El paquete de evidencia que había dejado atrás estaba siendo desestimado como fabricado. Patricia Williams estaba liderando una campaña familiar para declararme mentalmente incompetente, creyendo que esto les permitiría acceder a mis cuentas financieras o forzar mi regreso.
Su abogado les había informado que la ley internacional hacía tales esfuerzos prácticamente imposibles. Lo más revelador era que ninguno de ellos había intentado contactarme directamente. No emails, no mensajes en redes sociales, no intentos de entender mi perspectiva. Permanecían convencidos de que yo era el problema en lugar de reconocer que su tratamiento hacia mí había sido la causa de mi partida. Esto confirmó lo que había sospechado todo el tiempo. Nunca me habían visto como una persona cuyas opiniones importaran, solo como un proyecto que había mal funcionado y necesitaba ser reparado o reemplazado. Mis primeros 3 meses en Londres me enseñaron que reconstruir una vida requería más que solo cambiar geografía. Demandaba una reimaginación completa de cómo operaba en el mundo. Todo, desde abrir una cuenta bancaria hasta registrarme para seguro de salud, se convirtió en una educación en autosuficiencia que la familia de Derek nunca habría creído que era capaz de manejar. La burocracia que muchos expatriados encontraban frustrante se convirtió en mi campo de juego. Cada formulario completado, cada regulación dominada, cada sistema navegado exitosamente, era prueba de que podía manejar complejidad sin un hombre que me ayudara a entender lo que supuestamente era demasiado delicada para manejar sola. Mis lecciones de inglés británico se convirtieron en más que adquisición de idioma. Eran lecciones de confianza. Dr. James Mitchell, mi instructor, era un profesor retirado que abordaba el aprendizaje de idiomas como desarrollo de carácter. Cuando hablas inglés británico, me dijo, debes ser directa. El inglés británico no permite los patrones de habla apologéticos que las mujeres estadounidenses a menudo usan. Tenía razón. El inglés británico me forzaba a declarar mis necesidades claramente, expresar opiniones sin suavizar, reclamar espacio en conversaciones en lugar de deferirme a otros. Aprender a decir I require, sin suavizarlo, fue terapia lingüística que se extendía mucho más allá del vocabulario. Dentro de 6 meses, estaba conduciendo reuniones con clientes en inglés británico básico. Tu acento es terrible, se rió Sebastian Clark, CEO de una firma de marketing con base en Londres. Pero tu confianza es perfecta. Mi práctica de consultoría evolucionó rápidamente una vez que estuve físicamente presente en mercados europeos. Lo que había sido una operación estadounidense exitosa pero limitada, se convirtió en una consultoría internacional próspera que atraía clientes que nunca podría haber alcanzado desde el mundo de Derek. El trabajo en sí era más intelectualmente desafiante que cualquier cosa que había hecho antes. Los negocios europeos abordaban el marketing con sofisticación, que requería que elevara mi pensamiento estratégico. El matiz cultural se volvió tan importante como la experiencia técnica. Mi cliente revolucionario fue TechVision Madrid, una compañía tecnológica española que necesitaba establecer presencia en el mercado en países angloparlantes. Su fundadora, Carmen Vega, se convirtió tanto en clienta como en mentora, enseñándome cómo las mujeres empresarias europeas exitosas navegaban las relaciones profesionales. Las mujeres estadounidenses se disculpan demasiado, observó Carmen durante una sesión de estrategia. Dicen, creo que tal vez deberíamos considerar cuando quieren decir, debemos hacer esto inmediatamente. Los clientes europeos prefieren franqueza. Te contrataron por experiencia, no por cortesía. Bajo la guía de Carmen, aprendí a presentar recomendaciones con autoridad en lugar de sugerencia. En lugar de, ¿qué piensas sobre probar este enfoque?, aprendí a decir, esta estrategia aumentará tu penetración en el mercado en un 30% dentro de 6 meses. Para mi primer aniversario en Europa, mi lista de clientes incluía compañías en 6 países. Mis tarifas se habían triplicado desde mis niveles estadounidenses y estaba siendo invitada a hablar en conferencias internacionales de marketing. Derek había desestimado mi trabajo como un pasatiempo, pero se había convertido en la base de una carrera genuinamente impresionante. Construir una vida social desde cero requirió habilidades que nunca había desarrollado durante mi matrimonio. Durante 6 años, mis conexiones sociales habían sido extensiones de las relaciones de Derek. Las esposas de sus amigos, sus miembros de familia, personas que me conocían principalmente como su apéndice. En Londres, tuve que aprender cómo hacer amigos como Isabela Morales, en lugar de como la esposa de Derek.
El proceso era tanto aterrador como emocionante. Mi primera amistad real se desarrolló a través de mi gimnasio del vecindario donde conocí a Anna Kowalski, una arquitecta polaca que se había reubicado a Londres por razones profesionales similares. Nuestra amistad comenzó con confusión compartida sobre las costumbres sociales británicas y evolucionó hacia conexión genuina. «Eres diferente de otras mujeres estadounidenses que he conocido», me dijo Ana durante el café después de nuestro tercer entrenamiento juntas. «Escuchas más de lo que hablas y haces preguntas reales en lugar de hacer conversación». A través de Ana, conocí su círculo de profesionales expatriados, ingenieros, diseñadores, investigadores, emprendedores que habían elegido Londres como el lugar para construir carreras ambiciosas. Estas eran personas que medían el éxito por logro profesional, en lugar de estado de relación, que asumían competencia hasta que se probara lo contrario. Por primera vez en mi vida adulta, era parte de un grupo social donde mi carrera era vista como un activo en lugar de una distracción de mi papel principal como esposa. Vivir sola por primera vez desde la universidad me enseñó cosas sobre mí misma que nunca había tenido la oportunidad de descubrir. Sin las preferencias de Derek dictando todo, desde opciones de comida hasta programación de televisión, comencé a entender lo que realmente disfrutaba versus lo que me había entrenado a tolerar. Descubrí que prefería silencio a ruido de fondo constante, que disfrutaba cocinar comidas complejas cuando no me apresuraba para alimentar el horario de otra persona, que tenía opiniones sobre arte y literatura que nunca me había molestado en desarrollar cuando mi energía intelectual estaba enfocada en manejar las necesidades emocionales de Derek. Mi apartamento se convirtió en un reflejo de mi gusto real, en lugar de un compromiso entre mis preferencias y las demandas de Derek. Líneas limpias, luz natural, decoración mínima, decisiones estéticas que habrían sido desestimadas como frías en mi vida anterior, pero se sentían pacíficas y auténticas. También descubrí capacidades físicas que nunca había probado. Los fines de semana haciendo senderismo en los Cotswolds revelaron que era más fuerte y aventurera de lo que había creído. La mujer que había sido demasiado delicada para caminar 12 millas en una tormenta estaba regularmente haciendo senderismo de 20 millas en senderos montañosos. El aspecto más difícil de reconstruir fue excavar años de daño emocional acumulado y separar las opiniones de Derek sobre mí de mis capacidades reales. Dr. Sarah Weber, mi terapeuta británica, se especializaba en ayudar a expatriados a procesar los aspectos psicológicos de transiciones de vida importantes. «Hablas sobre las opiniones de tu ex esposo como si fueran diagnósticos médicos», observó durante una sesión. Él dijo que eras impráctica. Entonces crees que eres impráctica a pesar de la evidencia de que exitosamente te reubicaste a un país extranjero y construiste un negocio próspero. El trabajo de distinguir entre las proyecciones de Derek y mis rasgos reales requirió vigilancia constante. Cada vez que me pillé pensando, «no soy buena en», tuve que examinar si esa evaluación estaba basada en evidencia o en años de que me dijeran que era insuficiente. El avance vino durante una negociación de cliente particularmente desafiante, donde exitosamente aseguré un contrato por más del ingreso anual de Derek. Saliendo de esa reunión, me di cuenta de que la mujer que Derek había descrito como impráctica y poco confiable acababa de demostrar acumen comercial sofisticado. «No soy la persona que él dijo que era», le dije a Dr. Weber la semana siguiente. «Nunca lo fui. Él necesitaba que fuera pequeña para poder sentirse grande». 18 meses en mi vida británica, Carmen Vega de Tech Vision Madrid llamó con una propuesta que probaría capacidades que nunca había sabido que poseía. Su consultor de presentación se había retirado de una reunión crucial con inversionistas en Milán, y necesitaban a alguien que entendiera tanto la psicología del mercado estadounidense como la cultura comercial europea. «El contrato vale $400,000 si aseguramos financiamiento», explicó Carmen. En mi vida anterior, inmediatamente habría declinado, disculpándome por no estar calificada. Pero Isabela Morales había estado construyendo confianza durante 18 meses. «Cuéntame sobre los inversionistas», dije en cambio. Lo que siguió fue la semana más intensiva de mi vida profesional. Me sumergí en psicología de capital de riesgo, estudié a los inversionistas específicos y desarrollé una estrategia de presentación
que combinaba franqueza estadounidense con sofisticación europea. El trabajo requirió habilidades que había estado desarrollando sin darme cuenta: traducción cultural, comunicación de alto riesgo, desarrollo narrativo estratégico. La presentación de Milán estaba programada para una sala de conferencias con vista al distrito de la moda. 5 inversionistas, cada uno representando mercados europeos diferentes, decidirían si financiar la expansión de Carmen a través de 3 países. Caminando hacia esa sala de conferencias de Milán, entendí algo profundo sobre mis propias capacidades. La mujer que había sido desestimada como demasiado emocional para decisiones comerciales serias estaba a punto de orquestar una negociación involucrando millones de euros. Señores, comencé en italiano fluido que había estado perfeccionando secretamente. TechVision Madrid representa la convergencia de psicología de innovación estadounidense y sofisticación del mercado europeo. Durante 90 minutos, guié a los inversionistas a través de una narrativa que conectaba psicología emocional con datos de mercado, tendencias culturales con proyecciones de ganancia. Respondí preguntas en 3 idiomas, cambiando sin problemas entre marcos analíticos e insights intuitivos. Señorita Morales, dijo Giuliano Rossi, el inversionista principal, su análisis de patrones de comportamiento del consumidor es notablemente sofisticado. ¿Dónde desarrolló esta experiencia? A través de la necesidad, respondí, lo cual era absolutamente cierto. A veces los insights más valiosos vienen de entender cómo las personas responden a circunstancias inesperadas. Carmen y yo salimos con financiamiento completo y oportunidades de inversión adicionales por valor de más de 3 millones. Pero más importante, salí sabiendo que poseía capacidades que eran genuinamente excepcionales. El éxito de Milán creó una cascada de oportunidades que transformó todo mi modelo de negocio. La palabra se extendió rápidamente a través de redes de capital de riesgo europeas sobre la consultora estadounidense, que podía tender puentes culturales mientras entregaba análisis estratégico sofisticado. Dentro de 6 meses, ya no estaba haciendo consultoría de marketing tradicional. Había evolucionado hacia algo más especializado y valioso, una traductora cultural estratégica para expansión comercial internacional. Las compañías que planeaban entrar en nuevos mercados me contrataban para decodificar psicología del consumidor, navegar matices culturales y desarrollar estrategias de comunicación que funcionaran a través de múltiples países simultáneamente. Mis tarifas aumentaron en consecuencia. Proyectos que una vez pagaban 5.000 ahora comandaban 50.000. El trabajo era más complejo, las apuestas más altas, pero mi confianza había crecido para igualar los desafíos. Derek había estado tan equivocado sobre mis capacidades que era casi cómico. La mujer que había tratado de confinar a roles domésticos estaba comandando audiencias de líderes comerciales internacionales. 3 años después de dejar a Derek en esa parada de autobús, me encontré parada en el escenario del Foro Económico Mundial en Davos, aceptando el Premio Internacional de Innovación Empresarial por mi trabajo en desarrollo de estrategias culturales. La ceremonia estaba siendo transmitida a líderes empresariales a través de 6 continentes. Pero el momento se sentía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. Isabela Morales ha cambiado fundamentalmente cómo las corporaciones multinacionales abordan la expansión de mercado, anunció Klaus Schwab, el fundador del foro. Sus metodologías han generado más de $3.000 millones en empresas internacionales exitosas y prevenido incontables malentendidos culturales costosos. En la primera fila, Dr. Alessandro Benedetti me sonreía con orgullo genuino. Detrás de él, podía ver a Sebastian Clark de Londres, Carmen Vega de Madrid y docenas de clientes y colegas que se habían convertido en amigos genuinos en lugar de contactos profesionales. Estas eran personas que conocían y respetaban a Isabela Morales, la mujer en la que me había convertido, no la versión disminuida que Derek había tratado de mantener. Mientras aceptaba el premio de cristal, pensé en la mujer que había estado parada en esa tormenta 3 años antes, aferrando un teléfono impermeable y esperando su auto de escape. Nunca podría haber imaginado este momento, este reconocimiento, esta transformación completa de identidad y propósito.
El éxito de mi marco de estrategia cultural llevó a un perfil destacado en Fortune Magazine titulado La estadounidense que conquistó los negocios europeos. El artículo trazó mi evolución profesional de diseñadora freelance a consultora de estrategia internacional, posicionándome como un ejemplo de reinvención exitosa en la economía global. Morales representa un nuevo tipo de líder empresarial, concluía el artículo. Una que tiene éxito a través de síntesis en lugar de especialización, a través de inteligencia cultural en lugar de dominancia técnica. Su éxito sugiere que el futuro de los negocios internacionales pertenece a aquellos que pueden tender puentes en lugar de imponer uniformidad. La publicación del artículo desencadenó una avalancha de invitaciones para hablar, solicitudes de consultoría y propuestas de colaboración. Las universidades querían que desarrollara currículo para programas de negocios internacionales. Los gobiernos buscaban mi consejo sobre estrategias de cooperación económica. Las firmas de capital de riesgo solicitaban mi análisis de oportunidades de mercado transcultural. Más personalmente satisfactorio fue la respuesta de otras mujeres que habían leído sobre mi transformación. Cientos de emails llegaron de mujeres atrapadas en relaciones disminuyentes, buscando consejos sobre escapar situaciones que reflejaban mi vida anterior. Muchas habían encontrado el artículo a través de búsquedas en línea sobre divorcio, independencia financiera, o empezar de nuevo en la mediana edad. Leí su historia y por primera vez en años sentí esperanza. Escribió una mujer de Phoenix. Si usted pudo construir una nueva vida desde cero, tal vez yo también pueda. Estos mensajes me recordaron que mi historia no se trataba solo de éxito personal. Se trataba de demostrar que las mujeres podían redefinir sus vidas completamente cuando encontraban el coraje para rechazar las limitaciones que otros les imponían. Pero fue durante mi tiempo en Londres que conocí a alguien que cambiaría mi comprensión de lo que podía ser una verdadera asociación. Dr. Alessandro Benedetti estaba presentando en la misma Conferencia Internacional de Estrategia en Viena, donde yo estaba dando el discurso principal sobre metodologías de puente cultural. La presentación de Alessandro sobre implementación de tecnología sostenible era brillante, analíticamente rigurosa pero accesible, basada en datos pero emocionalmente inteligente. Durante el descanso para café, se acercó a mí con una pregunta que reveló cuán cuidadosamente había estado escuchando. Señorita Morales, su marco para traducción cultural parece aplicable más allá de contextos empresariales. ¿Ha considerado cómo estos principios podrían aplicarse a coordinación de políticas ambientales entre países con diferentes prioridades económicas? La conversación que siguió duró 3 horas. Nos perdimos las sesiones de la tarde completamente, demasiado comprometidos explorando la intersección de psicología cultural y estrategia ambiental para notar el tiempo pasando. Por primera vez desde dejar a Derek, estaba hablando con alguien que mejoraba mi pensamiento en lugar de disminuirlo. Tienes una habilidad inusual para sintetizar sistemas complejos, observó Alessandro mientras caminábamos a lo largo del Danubio al atardecer. La mayoría de los consultores se especializan. Tú pareces entender cómo diferentes tipos de complejidad interactúan entre sí. Nuestra colaboración profesional comenzó antes de que se desarrollara cualquier relación personal. La firma de consultoría ambiental de Alessandro estaba luchando por implementar iniciativas de sostenibilidad a través de mercados europeos, con marcos regulatorios y actitudes culturales vastamente diferentes hacia la responsabilidad ambiental. La consultoría ambiental tradicional trata la resistencia como ignorancia, explicó durante nuestra primera reunión formal. Pero tu metodología de puente cultural sugiere que la resistencia a menudo viene de preocupaciones legítimas que no han sido abordadas apropiadamente. Trabajando juntos, desarrollamos un enfoque integrado que combinaba ciencia ambiental con psicología cultural. En lugar de imponer estándares de sostenibilidad uniformes, creamos marcos adaptativos que lograban metas ambientales mientras respetaban diferentes contextos culturales y económicos. Nuestro proyecto piloto con compañías manufactureras nórdicas excedió todas las expectativas. El cumplimiento ambiental aumentó 60%, pero más importante, el compromiso de empleados con iniciativas de sostenibilidad se duplicó, porque los programas se alineaban con valores culturales en lugar de conflictuar con ellos. Has revolucionado cómo pensamos sobre implementación ambiental, dijo Dr. Lars Johansson,
CEO de nuestro cliente más grande. Esto no es solo mejor política ambiental, es mejor estrategia empresarial. Lo que me atraía de Alessandro no era su éxito profesional. Había logrado mi propia independencia financiera y reconocimiento profesional. Era su curiosidad intelectual y madurez emocional. Hacía preguntas porque quería entender, no porque estuviera probando mi conocimiento. Desafiaba mis ideas, porque respetaba mi pensamiento lo suficiente como para comprometerse con él seriamente. Piensas de manera diferente a cualquiera que haya conocido, me dijo durante un viaje de senderismo de fin de semana en los Dolomitas. Ves patrones que conectan cosas que la mayoría de las personas tratan como separadas. Es notable. Más importante, Alessandro entendía que mi carrera no era una fase que superaría o un pasatiempo que competía con prioridades más importantes. Estaba genuinamente orgulloso de mis logros e interesado en mi trabajo por su propio mérito, no por cómo se reflejaba en él. Cuando le conté sobre mi matrimonio anterior y las razones por las que había dejado Estados Unidos, su respuesta reveló todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Derek suena como un hombre que necesitaba que fueras pequeña para poder sentirse grande, dijo Alessandro silenciosamente. Eso no es amor. Es inseguridad usando al amor como camuflaje. Alessandro y yo desarrollamos una relación basada en respeto mutuo y compromiso intelectual compartido. Nos consultábamos mutuamente sobre decisiones profesionales, no porque necesitáramos permiso, sino porque valorábamos las perspectivas del otro. Apoyábamos las ambiciones profesionales del otro, porque entendíamos que el éxito individual fortalecía en lugar de amenazar nuestra asociación. Eres diferente con él, observó Anna Kowalski durante una de nuestras reuniones regulares de café. Más tú misma, si eso tiene sentido. Con Derek, siempre estabas actuando alguna versión de una esposa. Con Alessandro, eres simplemente Isabela. La diferencia era profunda. Con Derek, había monitoreado constantemente mi comportamiento para evitar desencadenar sus inseguridades o la desaprobación de su familia. Con Alessandro, podía expresar opiniones, perseguir oportunidades y tomar decisiones sin preocuparme por cómo impactarían el ego de otra persona. Cuando mi división en una nueva firma de consultoría me ofreció una promoción que requeriría viajes extensos, la respuesta de Alessandro fue inmediata. Esa es una oportunidad increíble. ¿Cómo puedo apoyarte para que funcione? Derek habría encontrado razones por las que el viaje era impráctico, por qué la responsabilidad adicional era demasiado estresante, por qué la promoción dañaría nuestra relación. Alessandro me ayudó a estrategizar cómo sobresalir en el nuevo rol mientras manteníamos las partes de nuestra vida juntos que ambos valorábamos. Nuestra relación evolucionó naturalmente hacia una verdadera asociación. Dos individuos exitosos que mejoraban las vidas del otro sin sacrificar sus identidades individuales. Mantuvimos apartamentos separados, pero pasamos la mayoría de las noches juntos. Colaboramos profesionalmente cuando los proyectos se alineaban, pero respetamos el trabajo independiente del otro. Encontraste algo raro, observó Dr. Sarah Weber durante una de nuestras sesiones. Una relación que añade a tu vida sin restar de tu autonomía. Así es como se ve una asociación saludable. El contraste con mi matrimonio con Derek era sorprendente. Derek había querido una esposa que orbitara alrededor de sus necesidades y ambiciones. Alessandro quería una compañera que viajara junto a él, mientras perseguía su propio camino. Después de 2 años juntos, Alessandro propuso durante un viaje de negocios a Tokio. «Quiero construir una vida contigo», dijo simplemente. «No porque te necesite para completarme, sino porque admiro quién eres y quiero compartir aventuras con la persona más interesante que he conocido». «Sí», respondí sin vacilación, «pero quiero mantener mi nombre». Se rió. «Isabela Morales es una marca poderosa. ¿Por qué la cambiarías?» La boda fue pequeña y elegante. Una ceremonia en las montañas sobre Zúrich, con amigos que celebraron nuestra asociación como iguales. Sin política familiar, sin expectativas tradicionales de género, sin actuación de roles que no queríamos genuinamente interpretar. Parada en el altar, intercambiando votos con alguien que verdaderamente me veía y valoraba.
Pensé en la mujer que había estado parada en una tormenta eléctrica 4 años antes. Nunca podría haber imaginado que su peor momento llevaría a su mejor vida. Derek había tenido razón sobre una cosa. El matrimonio me cambió, pero no de la manera que había intentado. Con Alessandro, descubrí lo que significaba ser verdaderamente conocida por otra persona. Él entendía mis ambiciones, respetaba mi independencia y celebraba mis éxitos sin sentirse disminuido por ellos. Nuestra relación estaba construida sobre asociación genuina en lugar de roles de género tradicionales o dinámicas de poder. La vida que construimos juntos era todo lo que nunca había sabido que quería. Profesionalmente satisfactoria, emocionalmente gratificante y completamente auténtica. Viajamos por negocios y placer, colaboramos en proyectos que combinaban nuestra experiencia y mantuvimos amistades e intereses individuales que enriquecían en lugar de amenazar nuestra asociación. Más importante, Alessandro nunca trató de cambiarme o manejar mis decisiones. Se había enamorado de Isabela Morales, la mujer exitosa, independiente e intelectualmente curiosa en la que me había convertido. No con alguna versión disminuida que pensaba que debería ser. Esto era como se veía la asociación cuando ambas personas eran individuos completos y enteros que eligieron compartir sus vidas en lugar de tratar de completarse mutuamente. Era todo lo que mi matrimonio con Derek nunca había sido y nunca podría haber llegado a ser. Pero incluso mientras construía esta nueva vida perfecta, una parte de mí se preguntaba si Derek alguna vez entendería lo que había perdido. No porque quisiera venganza, sino porque parte de mí necesitaba que reconociera que la mujer que había tratado de quebrar se había convertido en alguien extraordinaria. Esa oportunidad vendría más pronto de lo que esperaba, de una manera que ni siquiera la estratega más cuidadosa podría haber planeado. El universo, parecía, tenía su propio sentido de justicia poética. 4 años y medio después de dejar a Derek en esa parada de autobús, recibí un email que me detuvo en frío. No era de Derek mismo, sino de alguien que nunca había esperado volver a escuchar. Marcus López, uno de sus amigos más cercanos y coconspirador en su plan de intervención de cumpleaños. Isabela, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero necesito decirte algo importante. Derek está en serios problemas y está conectado con algunos negocios que involucran tu casa antigua. Mi abogado dice que podrías tener exposición legal. Por favor, llámame. Miré fijamente el email durante varios minutos, sintiendo emociones que pensé que había superado. No simpatía por Derek, sino un recordatorio agudo de la vida que había escapado y las personas que habían tratado de controlarla. Marcus López contactándome después de años de silencio, se sentía como un fantasma materializándose en mi existencia prístina. Alessandro me encontró leyendo el mensaje por tercera vez cuando regresó de su trote matutino. ¿Malas noticias?, preguntó, notando mi expresión. Noticias de mi pasado, respondí, entregándole mi teléfono. La pregunta es si sigue siendo mi problema. Después de leer el mensaje de Marcus, Alessandro se sentó junto a mí en la terraza de nuestro apartamento. ¿Qué te dice tu instinto? Que Derek probablemente ha convertido los desastres legales y financieros que dejé atrás en algo aún peor, dije. Y que Marcus no me contactaría a menos que necesitara algo, no para advertirme sobre algo. A pesar de mi renuencia a recomprométeme con alguien de mi vida anterior, la mención de exposición legal demandaba investigación. Contacté a mi abogada suiza, Dr. Petra Zimmermann, quien se especializaba en protección de activos internacionales para profesionales expatriados. Deberíamos determinar tu exposición real antes de responder a este contacto, aconsejó Dr. Zimmermann. Si hay preocupaciones legales legítimas, la ignorancia no te protegerá. Si no las hay, el conocimiento te empoderará para responder apropiadamente. Dentro de 48 horas, los socios legales estadounidenses de Dr. Zimmermann habían conducido una investigación integral de la situación actual de Derek. Los resultados eran peores de lo que había imaginado, pero también más reveladores sobre las personas de las que había escapado. Williams Construction había declarado bancarrota 8 meses antes.
La casa que Derek y yo habíamos compartido, que debería haber sido vendida como parte de nuestro acuerdo de divorcio, había sido perdida por ejecución hipotecaria. Pero el descubrimiento más perturbador era que Derek había estado falsificando mi firma en documentos durante años, incluyendo préstamos comerciales y declaraciones de impuestos que creaban responsabilidad potencial bajo mi nombre de soltera. Ha estado usando tu identidad para evitar responsabilidad por deudas incurridas después de tu divorcio, explicó Dr. Zimmerman. Las falsificaciones son obvias para análisis forense, pero lidiar con ellas requerirá intervención legal activa. Armada con información completa sobre la mala conducta de Derek, decidí responder a Marcus López, pero en mis términos, con protección legal completa y objetivos claros. Dr. Zimmerman organizó que la llamada fuera grabada y participó como mi representante legal. Marcus, dije cuando contestó. Recibí tu email. Antes de que discutamos la situación de Derek, necesito que entiendas que cualquier conversación que tengamos está siendo documentada para propósitos legales. Hubo una pausa larga. Isabela, solo pensé que deberías saber. Marcus, déjame ser clara sobre algo, interrumpí. Sé sobre las firmas falsificadas, los préstamos comerciales fraudulentos y los documentos de impuestos que Derek presentó usando mi identidad. Sé sobre la bancarrota, la ejecución hipotecaria y los acreedores que están buscando activos para satisfacer sus deudas. Lo que no sé es por qué piensas que algo de esto es mi responsabilidad. Otra pausa, más larga esta vez. Mira, Isabela, todos sabemos que te fue bien después de que te fuiste. Derek está en un lugar malo y algunos de nosotros pensamos... ¿Algunos de ustedes pensaron qué? Pregunté, genuinamente incrédula. El mismo grupo de personas que pasó años tratando de convencerme de que era demasiado incompetente para manejar mi propia carrera. Eso no es justo, Isabela. Estábamos tratando de ayudarte a entender. Estaban tratando de controlarme, corregí. Hay una diferencia. Dr. Zimmerman tomó el teléfono y pasó los siguientes 20 minutos explicando metódicamente cómo el uso de mi identidad por parte de Derek constituía múltiples delitos graves, cómo funcionaba el Estatuto de Limitaciones para Fraude Financiero y cómo mi partida documentada de Estados Unidos antes de las actividades fraudulentas en realidad fortalecía en lugar de debilitar mi posición legal. Señor López, concluyó Dr. Zimmerman, los problemas financieros de su amigo son completamente de su propia creación. La señora Morales no tiene obligación legal de asistirlo, y dado su uso fraudulento de su identidad, estaría bien dentro de sus derechos al perseguir cargos criminales. La respuesta de Marcus reveló todo lo que necesitaba saber sobre cuán poco había cambiado en su pensamiento. Vamos, Isabela. No puedes estar considerando seriamente enviar a Derek a prisión por algunos errores de papeleo. Está luchando, y obviamente te está yendo bien. ¿Errores de papeleo? Repetí. Marcus falsificó mi firma en documentos de impuestos y préstamos comerciales durante años después de nuestro divorcio. Eso no son errores de papeleo. Es robo de identidad y fraude. Pero no necesitas el dinero, continuó Marcus, como si mi independencia financiera de alguna manera me obligara a cubrir el comportamiento criminal de Derek. Eres exitosa ahora. Esto lo destruiría. La conversación cristalizó todo lo que había aprendido sobre estas personas durante mi matrimonio y confirmó por qué irme había sido necesario en lugar de opcional. Incluso ahora, enfrentando evidencia clara del comportamiento criminal de Derek, la preocupación principal de Marcus era proteger a Derek de las consecuencias en lugar de reconocer la violación de mis derechos. Marcus, dije finalmente, quiero que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decirte. Los problemas de Derek no son mis problemas. Sus fallas financieras no son mi responsabilidad. Su comportamiento criminal no es mi culpa. Y su necesidad de dinero no crea ninguna obligación para que yo lo proporcione. Pero Isabela... No he terminado, continué. Hace 4 años y medio, Derek me dejó en una parada de autobús en una tormenta eléctrica porque pensó que necesitaba aprender humildad y gratitud.
Hoy me estás llamando porque necesita dinero para resolver problemas creados por sus propias acciones ilegales. ¿Ves la ironía aquí? Hubo silencio del lado de Marcus. Dr. Zimmerman estará presentando una queja al FBI sobre el fraude de identidad, continué. Derek necesitará contratar su propio abogado para lidiar con las consecuencias de sus decisiones. No lo estaré rescatando, cubriendo sus deudas, o tomando responsabilidad por problemas que no creé. Isabela, por favor. Marcus, tengo un helicóptero que tomar, dije, lo cual era en realidad cierto. Alessandro y yo estábamos volando a Múnich para una reunión de negocios. Sugiero que le digas a Derek que encuentre un buen abogado de defensa criminal. Colgué el teléfono y me di cuenta de que no sentía nada, ni ira, ni culpa, ni satisfacción. Derek y sus problemas se habían vuelto completamente irrelevantes para mi vida. La mujer que había tratado de quebrar había crecido más allá de su capacidad de tocar. 6 meses después de la llamada telefónica de Marcus López, me encontré en una situación que habría sido imposible de imaginar durante mi matrimonio con Derek. Alessandro y yo estábamos volando a una reunión de negocios en un helicóptero privado cuando el clima severo forzó un aterrizaje de emergencia. El piloto identificó un sitio de construcción como la zona de aterrizaje más segura disponible. Mientras descendíamos a través de las nubes de tormenta, noté algo familiar sobre el paisaje industrial de abajo. Los edificios a medio completar, el equipo esparcido, las señales inconfundibles de un proyecto atrasado y sobre presupuesto. Este era exactamente el tipo de sitio de construcción que Derek siempre había luchado por manejar eficientemente. Ese va a ser un aterrizaje interesante, observó Alessandro, viendo a los trabajadores dispersarse mientras nuestro helicóptero se acercaba a su zona de trabajo. Lo que pasó después se sintió como el universo completando un círculo que nunca había esperado ver cerrado. Mientras tocamos tierra, lo vi. Derek Williams, usando un casco y chaleco de alta visibilidad, parado entre un grupo de trabajadores que señalaban hacia nuestro helicóptero con expresiones de curiosidad y confusión. 4 años y medio después de dejarme en una parada de autobús en una tormenta, me estaba viendo aterrizar desde el cielo. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Incluso desde el otro lado del sitio de construcción, pude ver el momento exacto cuando Derek se dio cuenta de quién se estaba bajando del helicóptero. Su cara pasó por una serie de expresiones: confusión, reconocimiento, incredulidad y algo que parecía miedo. «¿Isabela?», preguntó Alessandro silenciosamente mientras esperábamos que pasara la tormenta. «¿Es Derek?», confirmé, viendo a mi ex esposo parado congelado entre sus trabajadores. La ironía era perfecta. Derek me había dejado varada en una tormenta, pensando que me estaba enseñando sobre impotencia y dependencia. Ahora, yo estaba llegando del cielo, mientras él parado en el lodo de un proyecto de construcción fallido, viendo a la mujer que había tratado de quebrar demostrar exactamente cuán lejos se había elevado más allá de su alcance. Derek se acercó a nuestro helicóptero vacilantemente, como alguien acercándose a un animal peligroso. Se veía mayor, más gris, desgastado por los años de lucha financiera y problemas legales que habían seguido mi partida. El hombre confiado que me había abandonado con crueldad tan casual había sido reemplazado por alguien que se movía con la incertidumbre del fracaso repetido. «Isabela», dijo cuando llegó a distancia de habla. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Aterrizaje de emergencia», respondí calmadamente. «El clima es demasiado peligroso para continuar volando». Derek miró el helicóptero, a Alessandro, a mi ropa obviamente cara, y de vuelta a mi cara. Pude verlo tratando de procesar la realidad de lo que estaba presenciando. La mujer que había desestimado como impráctica y dependiente estaba viajando en helicóptero privado mientras él luchaba por manejar un proyecto de construcción básico. «¿Este es tu helicóptero?», preguntó, su voz apenas audible sobre el viento. «Está alquilado», respondí. «Estamos volando a una reunión de negocios en Múnich». La palabra «estamos» pareció golpearlo como un golpe físico. Los ojos de Derek se movieron a Alessandro, tomando en cuenta su obvia sofisticación y éxito, luego de vuelta a mí, con una expresión de comprensión que despuntaba. «Estás casada», dijo Derek, notando mi anillo de boda. «Lo estoy»,
confirmé. Alessandro, este es Derek Williams, mi ex esposo. Derek, este es Dr. Alessandro Benedetti, mi esposo actual. Alessandro se adelantó con característica cortesía europea, extendiendo su mano. Señor Williams, he oído sobre usted. Derek estrechó la mano de Alessandro mecánicamente, sus ojos nunca dejando mi cara. Isabela, necesito decirte algo. Sobre el negocio. Sobre lo que pasó después de que te fuiste. Derek, interrumpí gentilmente. Sé sobre la bancarrota, la ejecución hipotecaria y el fraude de identidad. Mis abogados manejaron todo hace meses. El color se drenó de su cara. Tú sabes. Sé todo, dije. Y quiero que entiendas algo importante. Nada de eso es mi responsabilidad ya. Parada en esa tormenta, enfrentando al hombre que había tratado de quebrar mi espíritu, me di cuenta de que no sentía nada. Ni ira, ni satisfacción, ni deseo de venganza. Derek se había vuelto completamente irrelevante para mi vida, un personaje de una historia que había superado. No entiendo, dijo Derek, su voz llevando la confusión de alguien cuya visión del mundo había sido fundamentalmente desafiada. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo llegaste? Me convertí en quien siempre fui capaz de ser, respondí simplemente. Solo que nunca te molestaste en notarlo. La verdad de esa declaración colgó en el aire entre nosotros. Derek nunca había visto mi potencial, porque reconocerlo habría amenazado su necesidad de sentirse superior. Su desestimación de mis capacidades había sido esencial para su autoimagen como el compañero competente en nuestra relación. Isabela, lo siento, dijo finalmente. Por todo, por esa noche, por las cosas que dije, por... Derek, interrumpí. Necesito que entiendas algo. Tu disculpa no cambia nada para mí. Ya no estoy enojada porque ya no importas. Lo que hiciste me dio permiso para descubrir quién realmente era. La tormenta estaba comenzando a aclarar, y nuestro piloto señaló que podíamos continuar nuestro vuelo. Mientras nos preparábamos para partir, miré a Derek una vez final. Espero que descubras cómo construir una vida mejor, dije, y lo decía en serio. Pero no seré parte de ese proceso. Mientras nuestro helicóptero se elevaba, vi a Derek hacerse más pequeño a través de la ventana hasta que desapareció completamente. Alessandro tomó mi mano mientras volábamos hacia Múnich y nuestro futuro. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Solo uno, respondí sonriendo. Desearía poder agradecerle. Esa tormenta por la que me hizo pasar fue lo mejor que me pasó en la vida. La mujer que una vez había sido abandonada en una tormenta eléctrica, ahora volaba sobre las nubes, dirigiéndose hacia una vida que Derek nunca podría haber imaginado y nunca sería capaz de tocar. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces, es simplemente vivir bien. 6 meses después del encuentro en el sitio de construcción, me encontré parada frente al espejo de nuestro apartamento en Zúrich, preparándome para dar una conferencia magistral en el Congreso Mundial de Mujeres Empresarias. El tema de mi presentación era Transformación radical, cuando rendirse es en realidad ganar. La mujer que me miraba desde el espejo era alguien que Isabela Williams nunca podría haber imaginado convertirse. Confiada sin ser arrogante, exitosa sin necesidad de validación externa, poderosa de una manera que no dependía de hacer que otros se sintieran pequeños. Alessandro apareció detrás de mí en el reflejo, ajustando su corbata para su propia presentación en la conferencia de sostenibilidad que se realizaba simultáneamente. ¿Nerviosa?, preguntó, besando mi cuello suavemente. Emocionada, respondí, y era verdad. Tengo una historia que vale la pena contar. En los 2 años desde el lanzamiento de mi fundación, Puentes Culturales, habíamos ayudado a más de 500 mujeres a reconstruir sus vidas después de escapar de relaciones controladoras. No todas habían fundado imperios empresariales internacionales, pero cada una había encontrado su propia versión de libertad. La carta que había recibido esa mañana de Carmen Herrera, una mujer de Phoenix que había leído mi historia en Fortune, resumía perfectamente por qué este trabajo importaba. Señora Morales, hace 3 años me encontré en una situación muy similar a la suya.
Mi esposo y su familia habían pasado años convenciéndome de que era demasiado emocional, demasiado impráctica, demasiado dependiente para sobrevivir sola. Su historia me mostró que la debilidad que veían en mí era en realidad fortaleza que no sabían cómo valorar. Hoy, dirijo mi propia consultoría de marketing digital desde Portland. Mi hijo me ve como un ejemplo de lo que es posible cuando una mujer se niega a ser pequeña. Gracias por mostrarme que empezar de nuevo no es rendirse, es renacer. Historias como la de Carmen llegaban semanalmente. Mujeres que habían encontrado el coraje para dejar trabajos que las subestimaban, matrimonios que las disminuían, familias que las controlaban. No todas habían tenido mis ventajas específicas, habilidades transferibles, ahorros secretos, la capacidad de trabajar internacionalmente, pero todas habían encontrado algo más valioso, la comprensión de que merecían ser valoradas por quienes realmente eran. El auditorio en Ginebra estaba lleno con 2,000 mujeres empresarias de 80 países. Mientras caminaba hacia el podio, pensé en el viaje que me había llevado desde esa parada de autobús empapada hasta este momento. Buenos días. Mi nombre es Isabela Morales, y hace 5 años, mi esposo me dejó en una parada de autobús durante una tormenta eléctrica porque pensó que necesitaba aprender humildad. Un murmullo recorrió la audiencia. Algunas mujeres se irguieron en sus asientos, reconociendo algo familiar en esas palabras. Tenía razón sobre algo. Esa noche aprendí una lección importante, pero no fue la lección que él pretendía enseñar. Durante los siguientes 45 minutos, les conté mi historia. No como víctima, sino como estratega. No como mujer quebrada, sino como arquitecta de mi propia transformación. Hablé sobre el poder de la documentación. Cómo fotografiar los emails conspirativos me había dado claridad absoluta sobre quiénes eran realmente estas personas, sobre la importancia de la planificación financiera. Cómo 3 meses de preparación meticulosa habían convertido un momento de abandono en un momento de liberación. Sobre el valor de ver el comportamiento cruel como información en lugar de veredicto personal. Cómo la decisión de Derek de dejarme en esa tormenta me había mostrado exactamente quién era él, y me había liberado de cualquier obligación de proteger sus sentimientos. La diferencia entre una víctima y una superviviente, les dije, no es lo que te hacen, es lo que decides hacer con lo que te han hecho. Puedes usar el dolor como evidencia de tu debilidad, o puedes usarlo como combustible para tu fortaleza. Pero la parte más importante de mi presentación no fue sobre escapes dramáticos o venganza satisfactoria. Fue sobre reconstrucción. El verdadero trabajo no es dejar una vida mala, expliqué. Es construir una vida tan auténticamente tuya que nadie pueda quitártela. Es desarrollar habilidades que no dependan de la aprobación de otra persona. Es crear relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de control. Es entender que tu valor no está determinado por cuán útil eres para los planes de otra persona. Después de mi presentación, me rodearon mujeres que querían compartir sus propias historias. Una CEO de Singapur, que había dejado un matrimonio donde su éxito profesional era tratado como una amenaza a la masculinidad de su esposo. Una emprendedora de Lagos, que había construido una empresa multimillonaria después de que su familia la desheredara por negarse a un matrimonio arreglado. Una investigadora de Sao Paulo, que había transformado años de ser subestimada en laboratorios dominados por hombres, en motivación para fundar su propia compañía de biotecnología. Cada historia era diferente en detalles, pero similar en esencia. Mujeres que habían sido subestimadas por personas que necesitaban que fueran pequeñas, y que habían usado esa subestimación como trampolín hacia algo extraordinario. Su historia me recuerda algo importante, me dijo Dr. Amara Okafor, la CEO nigeriana. La gente que te dice que no puedes hacer algo usualmente, no puede hacerlo ellos mismos. Están proyectando sus propias limitaciones en ti. Tenía razón. Derek nunca había podido imaginar el tipo de éxito que yo había construido, porque estaba más allá de su propia capacidad de visión. Su incapacidad para ver mi potencial había dicho más sobre sus limitaciones que sobre las mías. Esa noche,
Alessandro y yo cenamos en la terraza de nuestro hotel, con vista al lago Ginebra. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas caídas, creando una belleza que me recordó cuán diferente era mi vida ahora de cualquier cosa que había imaginado durante mi matrimonio. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si Derek no te hubiera dejado en esa parada de autobús?, preguntó Alessandro, tomando mi mano a través de la mesa. A veces, admití. Creo que eventualmente habría encontrado el coraje para irme, pero podría haber tomado años más, y podría haber sido mucho más complicado. En cierta forma, su crueldad fue un regalo. Me forzó a actuar cuando podría haber seguido posponiendo lo inevitable. ¿Crees que él entiende lo que perdió? Honestamente, no creo que sea capaz de entenderlo, dije. Para Derek, yo era un accesorio de su vida, no una persona con mi propio potencial. Él vio mi partida como una malfunción, no como una evolución. Incluso ahora, probablemente se cuenta a sí mismo una historia sobre cómo fui yo quien falló, no él. Esa perspectiva ya no me molestaba. La opinión de Derek sobre mí se había vuelto tan irrelevante como la opinión de un extraño en la calle. Su incapacidad para reconocer mi valor era su pérdida, no mi problema. ¿Sabes qué es lo más extraño?, continué. A veces me siento agradecida por todo ello, no por el abuso emocional o las mentiras o la manipulación, sino por la claridad que me dieron. Cuando alguien te muestra exactamente quién es tan vívidamente, es un regalo. Te libera de gastar energía tratando de cambiarlos o esperando que crezcan. Alessandro sonrió. Esa es una de las cosas que más admiro de ti, tu capacidad de extraer sabiduría de experiencias que podrían haber hecho a otras personas cínicas o temerosas. Tenía razón. En lugar de hacer que desconfiara de los hombres o el matrimonio, mi experiencia con Derek me había enseñado a reconocer las señales de una asociación verdaderamente saludable cuando finalmente la encontré. Con Alessandro, nunca tenía que disculparme por mi éxito o fingir ser menos capaz de lo que era. Él celebraba mis logros porque entendía que mi realización individual fortalecía nuestra relación en lugar de amenazarla. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Alessandro, sacando una carta de su chaqueta. Llegó a la oficina hoy. La carta era de la Universidad de Harvard, invitándome a unirme a su facultad como profesora visitante de Estrategia Cultural Internacional. Sería la primera mujer en ocupar la cátedra, y la oferta incluía la oportunidad de desarrollar un programa completamente nuevo enfocado en liderazgo transcultural. «¿Qué piensas?», preguntó Alessandro. «Pienso», dije lentamente, «que la mujer que Derek dejó en esa parada de autobús nunca habría creído que esto fuera posible». ¿Pero la mujer que eres ahora? La mujer que soy ahora sabe que es solo el comienzo. 6 meses después, mientras empacaba mi oficina en Londres para la mudanza a Cambridge, encontré la carpeta que había etiquetado como evidencia de conspiración 5 años antes. Los emails impresos, los planes familiares, toda la documentación de la campaña sistemática para quebrar mi espíritu. Los leí una vez más, no con dolor, sino con algo parecido a la fascinación antropológica. Era como leer sobre una cultura extraña, que había estudiado pero nunca había verdaderamente entendido. Estas personas habían invertido tanto tiempo y energía tratando de hacerme pequeña, sin darse cuenta de que cada intento de limitarme solo me hacía más determinada a probar que estaban equivocados. Había una nota pegada al frente de la carpeta, escrita con mi propia letra hace años, para recordar por qué tomé esta decisión en los días cuando pueda debilitarme. Sonreí al leerla. No había habido días de debilitamiento. Una vez que había visto a Derek y su familia claramente, una vez que había entendido exactamente cómo me veían, nunca había dudado de mi decisión de irme. En lugar de guardar la carpeta para la mudanza, la llevé a la trituradora de documentos. Ya no necesitaba recordatorios de por qué había hecho esa elección. La vida que había construido era recordatorio suficiente de que había estado absolutamente en lo correcto. En mi último día en Londres, Anna Kowalski organizó una cena de despedida en nuestro restaurante favorito. Estaban presentes todas las amigas que había hecho durante mis años británicos, mujeres que me habían conocido solo como Isabella Morales,
nunca como la esposa disminuida que había sido. Cuando te conocí, dijo Ana durante el brindis, pensé que eras la mujer más centrada que había conocido. Ahora, sabiendo tu historia, me doy cuenta de que no naciste centrada. Te convertiste en centrada eligiendo deliberadamente quién querías ser. Tenía razón. La confianza que las personas admiraban en mí no había sido un regalo natural. Había sido una habilidad desarrollada, ganada a través de años de tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias. La cosa más valiosa que Derek me enseñó, les dije a mis amigas, fue que otras personas pueden subestimar tu valor, pero solo tú puedes subvalorar tu propio potencial. Una vez que entiendes eso, te vuelves imparable. Mientras el avión despegaba de Heathrow rumbo a Boston, miré hacia abajo a la ciudad que había sido mi hogar durante 5 años transformativos. Londres me había dado la oportunidad de descubrir quién era cuando nadie más estaba tratando de definirme. Ahora Harvard me daría la oportunidad de ayudar a la próxima generación de líderes a desarrollar las habilidades de navegación cultural que habían sido tan cruciales para mi propio éxito. El círculo se estaba completando de una manera que nunca podría haber imaginado. Sentada en primera clase, bebiendo champán y leyendo los materiales preparatorios para mis primeras clases, pensé en todas las mujeres que habían asistido a mi conferencia en Ginebra, cada una llevando sus propias historias de subestimación, supervivencia y eventual triunfo. Pensé en Carmen Herrera en Portland, construyendo su consultoría digital, en Dr. Amara Okafor en Lagos, expandiendo su imperio biotecnológico, en las cientos de mujeres que habían encontrado el coraje para reescribir sus historias después de leer la mía. Pero sobre todo, pensé en la mujer que había estado parada en esa tormenta hace 5 años, empapada y aparentemente abandonada, pero secretamente celebrando su liberación. Ella nunca podría haber imaginado esta vida, esta carrera, este matrimonio, este nivel de reconocimiento internacional. Pero había tenido algo más valioso que la imaginación. Había tenido la determinación de apostar en sí misma cuando nadie más lo haría. Esa determinación había sido suficiente. Derek había pensado que me estaba enseñando humildad aquella noche tormentosa. En cambio, me había enseñado que era capaz de cualquier cosa cuando dejaba de pedirle permiso al mundo para ser extraordinaria. Era una lección que había valido cada momento de lluvia, cada momento de incertidumbre, cada momento de dolor, porque del otro lado de esa tormenta me había encontrado a mí misma, y la mujer que encontré valía todo lo que había tenido que dejar atrás. Hace 6 meses, recibí una invitación que me sorprendió completamente. Derek se estaba volviendo a casar, y su futura esposa, aparentemente, había insistido en invitarme a la boda. No fui, por supuesto, pero envié un regalo, una copia firmada de mi libro, Puentes Culturales, navegando la transformación personal en un mundo global, que se había convertido en un bestseller internacional. En la dedicatoria escribí, para Derek, que me enseñó que a veces, el regalo más grande que alguien puede darte es mostrarte exactamente quién no quieres ser, que encuentres la felicidad que siempre estuviste buscando. Y lo decía en serio. Porque esa noche en la tormenta, cuando Derek pensó que me estaba castigando, en realidad me estaba liberando. Me estaba entregando mi vida. Y por eso, extrañamente, siempre le estaré agradecida.